Hola, buenas noches. Mi nombre es Martín Chiquito Rodríguez, del grupo sexto 6 de la carrera de Ingeniería Mecatrónica Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo. Esta vez voy a presentar tres prácticas, la práctica 11, 12 y 13, las cuales son contador del 0 al 9 con un array en display de 7 segmentos, contador del 0 al 99 con 2 displays y por último un dado electrónico con un display. Esto para la materia de sistemas digitales embebidos a cargo del doctor Luis Arturo Soriano Avendaño. Bueno, y pues vamos a dar una pequeña introducción para entender el funcionamiento del display. Como podemos observar en este diagrama que tenemos de este lado, el display se compone de 7 segmentos, como su mismo nombre lo indica. Estos segmentos están nombrados conforme a las primeras 7 letras del abecedario, es decir, A, B, C, D, E, F y G. Haciendo uso de estas letras, de estos LEDs, vamos a empezar a formar números o letras que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí a la derecha se muestran lo que es el número 0 hasta el 9. Y de igual forma podemos guiarnos para más o menos saber cómo es que se forman estas letras. Por ejemplo, para formar el número 1 podemos observar que simplemente se encienden estos dos LEDs, los cuales serían el B y el C. Así, observando cada uno de estos números, sabremos qué LED encender para poder formar cada uno de los números que nosotros querramos. En este caso tenemos tres objetivos, de los cuales uno es perteneciente a la práctica 11, otro a la práctica 12 y por último otro a la práctica 13. Vamos a hacer un conteo del 0 al 9 usando un display de 7 segmentos de cátodo común. Vamos a hacer un contador del 0 al 99 con dos displays de 7 segmentos de cátodo común. Y por último vamos a programar un dado electrónico que muestre los números del 1 al 6 de forma aleatoria. Ahora vamos a mostrar el circuito de la práctica 11. Este circuito es básico, simplemente se va a ocupar el PIC 16 F877A y de este lado vamos a ocupar el sistema mínimo para nuestro PIC. Del lado derecho de este podemos observar un bloque que contiene una serie de resistencias. Estas resistencias las vamos a utilizar para cuidar de que no se vaya a dañar algún LED que contenga nuestro display. Y pues por último aquí tenemos nuestro display que tiene cada una de las resistencias conectadas en serie y este pues va su cátodo común a GND. Este es el código de programación de la práctica número 11. Como podemos observar, inicialmente vamos a incluir el header que contiene cada una de las configuraciones para el microcontrolador. Después vamos a declarar una variable de tipo unsignedChar. Este va a ser un array que va a contener 10 posiciones. Ahora, dentro de este array vamos a poner cada uno de la programación, de los códigos en hexadecimal, para ir poniendo cada uno de los números en el display. Después, dentro del main, vamos a tener estas dos configuraciones, las cuales la primera nos va a decir cómo es que queremos establecer los pines de este puerto B, si de entrada o de salida. En este caso están como salida. Después con esta instrucción vamos a decirle al programa que queremos que cada uno de los pines del puerto B se encuentren en estado bajo, es decir, apagados. Ahora vamos a abrir un bucle infinito, el cual lo vamos a hacer con este for y dos puntos y coma dentro de él. Y dentro de este vamos a poner este for, el cual será el encargado de ir recorriendo posición a posición cada uno de los elementos de este array que contienen los números. En este caso van a ir de 0 hasta que i sea menor que 10 y va a ir en un modo ascendente. Después con esta instrucción vamos a indicarle al puerto B que queremos que encienda los pines que se encuentren en esa posición de nuestro array. Y al final vamos a decirle que nos dé una demora de 500 milisegundos antes de que pueda pasar al siguiente índice de la matriz. Inicialmente se compone de una tarjeta de adquisición de datos, la cual contiene el microcontrolador PIC16F877A. En este caso estaremos usando las salidas del puerto B. Ahora, como podemos observar, a cada una de estas salidas del puerto B se le coloca una resistencia de 220 ohms en serie. Esto para que los LEDs del display de 7 segmentos no vayan a resultar dañados en el proceso. Ahora realizamos las conexiones pertinentes hacia el LED, que como podemos observar este es un display de cátodo común, lo cual quiere decir que el pin del centro de este LED irá conectado hacia GND y todos los demás serán entradas de voltaje. Entonces, ahora energizando el circuito, vamos a obtener que el LED debe demostrar los números del 0 al 9
con un delay de 500 milisegundos. Y como podemos observar, este cumple con la función que debe de tener. Ahora tenemos el circuito de la práctica 12. Este, al igual que el anterior, se compone del PIC 16F877A del sistema mínimo, y después vamos a tener el mismo display que el anterior y le vamos a añadir otro display igualmente conectado que este. Sin embargo, este segundo va a ir conectado hacia el puerto C, y también vamos a tener un botón el cual nos va a mandar nuestra señal de 0 y 1 para así saber cuándo empezar el conteo de los dos displays. Este botón va a ir conectado al puerto RA al pin 0. Continuamos con el código de la práctica 12. Inicialmente incluimos el header que ya hemos realizado para esta práctica. Después, dentro del main, vamos a con esta instrucción a deshabilitar el convertidor de analógico a digital. Enseguida de esto, con esta instrucción vamos a establecer que el pin 0 del puerto A sea una entrada. Una vez teniendo esto, por medio de esta instrucción y de esta, vamos a establecer cómo queremos declarar cada uno de estos puertos. En este caso, el puerto B van a ser puras salidas y el puerto C de la misma forma. Y con estas otras instrucciones lo que vamos a hacer es en qué modo queremos tener los pines, ya sea en estado alto o en estado bajo. En este caso, todos están apagados. Después, con esta variable, lo que vamos a hacer será crear cada una de las de los encendidos de los LEDs que nosotros queremos mostrar en los delays. Y aquí lo que vamos a hacer es poner cada uno de los puertos, el puerto B y el puerto C, en la posición 0 de este array. Es decir, que se va a mostrar un 0 en los displays. Con este bucle, el cual es infinito, vamos a programar dentro de él cada uno de los pasos que queramos que se estén repitiendo en cada momento. Aquí con esta condicional vemos que si recibimos un estado alto en el pin 0 del puerto A, lo que vamos a hacer es iniciar estos dos bucles, los cuales van a contener los números que queremos que se muestren en el puerto B, es decir, en el primer display, y después en el puerto C, que sería el segundo display. Ahora vamos a estar observando el circuito de la práctica 12. Este va a estar compuesto de nuestra tarjeta de adquisición de datos, la cual contiene un PIC 16F877A. De esta placa vamos a utilizar dos puertos como salida y uno como entrada. El puerto de entrada será el puerto A, del cual simplemente estaremos utilizando el pin 0 que va conectado hacia un botón. Después, como puerto de salida, utilizaremos también el puerto B, del cual utilizaremos desde el pin 0 hasta el pin 6. Este puerto será el encargado de manejar el primer display, el que como tal estamos viendo que contiene resistencias en serie de 220 ohms para evitar que vaya a sufrir algún daño al display. Después vamos a tener en el puerto C igual declarado como salida. El puerto C será el encargado de manejar el segundo display, que al igual que el anterior cuenta con resistencias en serie de 220 ohms, las cuales nos servirán para evitar daños en el display. Cabe mencionar que estos displays son de cátodo común, por tal motivo su pin del centro, en este caso el de arriba, tendrá que ir conectado hacia GND. Ahora vamos a observar su funcionamiento energizando el circuito. Como se puede observar, los dos displays marcan 0. Al momento de yo presionar el botón tendrá que iniciar la cuenta hasta llegar al número 99. Ahí estamos observando que va uno contando las unidades y el otro display está contando las decenas. Y así irá hasta llegar al último número, el cual será el 99. Listo, como podemos observar, ya llegó a su límite. Ahora si volvemos a presionar el botón, este se reiniciará y comenzará nuevamente la cuenta desde el 0 hasta el 99. Ya por último veremos el circuito de la práctica 13. Este circuito consta, al igual que los anteriores, del sistema mínimo, el PIC 16F877A, y además un display. La única diferencia es que en este caso el display es de ánodo común. Después vamos a tener un botón, el cual será el encargado
de mandarnos la señal para que el programa comience a buscar un número aleatorio y al último lo muestre en el display. Vamos a observar el código de la práctica 13. En este vamos a incluir la librería stdlib, la cual nos servirá para más adelante aplicar una función random. Después vamos a incluir el header que hicimos para esta práctica. Ahora, en el void main vamos a poner esta función, la cual nos va a apagar el convertidor de valores para convertir de valores analógicos a digitales. Con este comando vamos a configurar el pin A0 como entrada. Como podemos observar, nos posiciona en el puerto A, y aquí tenemos cada uno de los bits de los pines, y el primero, que es este, es el A0, entonces lo ponemos como una entrada con el número 1. Después, con el tris B, lo que vamos a hacer es poner el puerto B como una salida, y aquí en el port B vamos a poner ese código hexadecimal para apagar esos pines que señala. Con esta variable de unsignedChar vamos a poner el array que va a contener los arreglos que van a encender cada uno de los LEDs para formar los números del 1 hasta el 6, y declaramos una variable unsignedChar que se va a llamar A. Después inicializamos la función random, el cual pues viene en la librería stdlib. Esta función random va a tener 6 números en total. Ahora iniciamos el ciclo infinito, y aquí vamos a poner una condicional, la cual va a funcionar si presionamos el botón que se va a encontrar en el puerto A, pin 0. Si este pin recibe un valor de 1, entonces vamos a iniciar con lo que está dentro de la condicional, el cual va a ser un código para realizar un antirrebote en el botón. Es decir, que mientras el botón se encuentre presionado, pues va a entrar a un ciclo infinito en donde no va a haber nada. Esto para evitar de que si se queda presionado se quede enclavado y pues estén pasando muchos números a la vez. Ahora, a la variable A le vamos a asignar el valor random que vamos a obtener, el cual va a ser del 1 al 6. En el port P pues vamos a mostrar el número que nosotros hayamos seleccionado. Acá tenemos la variable de tipo array de números, y dentro de esta variable vamos a meter el índice que nosotros vamos a obtener aquí en esta parte de arriba. Después esperamos un delay de 500 milisegundos y pues ya podemos volver a presionar el botón. Vamos a ver el funcionamiento del circuito de la práctica 13, la cual es realizar un dado electrónico. En este caso, como en las anteriores, incluimos el PIC 16F877A. Aquí vamos a utilizar el pin 0 del puerto A como una entrada, la cual viene desde este botón, que tiene una resistencia en serie de 220 ohms. Después, el puerto que vamos a utilizar como salida va a ser el puerto B. Las salidas van a ser desde el pin 0 hasta el pin 6. Y estos van a manejar cada uno de los segmentos del display de 7 segmentos. Conectados en serie con cada una de estas salidas tenemos unas resistencias de 220 ohms. Esto para evitar que se vaya a dañar nuestro display. El display que en este caso vamos a utilizar es de cátodo común, por lo cual el pin del centro tiene que ir conectado hacia GND. Ahora vamos a energizar el circuito, y como podemos ver el display nos muestra inicialmente un 0. Ahora, cada vez que presionemos el botón va a aparecer un número distinto en el display y va a ser de forma aleatoria. Al presionarlo la primera vez, observamos que aparece el número 3. Si lo presionamos nuevamente, aparece el número 4, después nuevamente el 3, el 1, el 5, y así irán apareciendo números aleatoriamente, ya que el funcionamiento de como al principio se mencionó, es hacer un dado electrónico, por lo cual los números que aparezcan en este display tendrán que ser números aleatorios. Bueno, pues hemos llegado al final de la práctica. Pudimos lograr el objetivo de cada una de las prácticas. También pudimos ver el funcionamiento de cada una de estas en físico, tanto en el simulador como en físico, y entender el cómo es que se forman los números en las pantallas display. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.